Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo vídeo desde la página de Facebook Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo. Hacemos emisiones en directo todos los días sobre las 5 de la tarde. Todos los días no, normalmente lunes, miércoles y jueves y viernes o lunes, miércoles y viernes. Hoy vamos a hablar sobre la envidia. La envidia es un afecto que, como los celos, del que hablábamos en el vídeo anterior, que lo pueden ver en la página de Facebook, que hacíamos el viernes pasado, son afectos básicos en el sujeto humano, es decir, que todos los padecemos. Además, son afectos no solo básicos, sino también inherentes al sujeto humano, ¿no? No nos podemos librar de la envidia, igual que no nos podemos librar de los celos. Más allá de que luego hay, como en todo, y como siempre que hablamos del psicoanálisis y de las teorías, de la teoría psicoanalítica, luego hay una cuestión de cantidad, ¿no? Es una cuestión de cantidad en el afecto de los celos que nos hará que los celos se puedan convertir, los celos o la envidia, perdón, los celos y en la envidia, en ambos dos, que la envidia se pueda convertir en algo patológico o no, o quede como algo normal que a todos nos ocurre en algún momento de nuestra vida. Bueno, la envidia aparece como el pesar o la tristeza que nos aparece ante el bien ajeno. La palabra envidia, si vamos al diccionario etimológico, proviene del latín invidia, que quiere decir, del latín invidia, derivado de invidere, que quiere decir mirar con malos ojos. De aquí también algo tiene que ver con el mal de ojo, por ejemplo, algo de eso tiene que ver con la envidia. Es decir, que la envidia parece que tiene que ver con la mirada, sería una de las características de la envidia. Y además, decimos, se caracteriza por ese afecto de pesar ante el bien ajeno. Los celos, decíamos el otro día, que se caracterizaban por el sentimiento de exclusión. También producían un sentimiento de tristeza, pero lo que producía esa tristeza era el sentimiento de exclusión de una situación de la que nos sentimos excluidos. En el caso de la envidia, lo que aparece no es el sentimiento de exclusión, sino es el sentimiento de falta. Cuando alguien nos provoca nuestra envidia, lo que se está poniendo en juego, lo que se pone en juego en el sujeto envidioso, sería una falta. Es decir, el sujeto no tiene algo que el otro tiene, le falta algo. Luego vamos a ver que esa falta tiene que ver con una falta más estructural en el sujeto humano. Pero seguiría ese proceso. El sujeto al que envidio tiene algo que yo no tengo y eso genera en mí el pesar por el bien ajeno, por lo que el otro tiene y yo no tengo. A diferencia de los celos, que son más civilizados que la envidia y son menos dañinos que la envidia, el celoso, lo que está en juego en el celoso es un deseo. En el fondo el celoso desea aquello que cela, desea estar en aquella situación de la que se siente excluido. Sin embargo, el envidioso no desea a veces tener eso que envidia, solo quiere que el otro no lo tenga. ¿Para qué? Para no mostrarle su falta, para no mostrarle lo que él no tiene. Es decir, el envidioso, imagínense, ve por la calle pasar un coche de alta gama, muy lujoso, y una persona que lo conduce muy orgullosa de llevar su coche. El envidioso no pensaría, no sentiría celo o no desearía, no sentiría celo por no tener ese coche y se pondría en juego el deseo de tenerlo. El celoso lo que haría, el envidioso, perdón, lo que haría sería luego rayarle el coche, es decir, mortificar al otro porque le está mostrando una falta, algo que él no tiene.
más allá de que desee aquello o no lo desee. Normalmente las personas, no cualquier persona nos provoca envidia, ¿no? La envidia puede ser por circunstancias que tiene el otro, por características de su personalidad, por características físicas, por cosas que tiene y yo no tengo. Siempre va a mostrar, al envidioso siempre le va a mostrar algo que le falta. ¿Qué ocurre? Que al sujeto siempre le falta algo. Es decir, el que no es bajo es alto, el que no es alto es feo, el que no es feo es guapo, el que no es rico es menos rico, el que tiene simpatía no tiene belleza. Es decir, al sujeto siempre le falta algo. El envidioso no tolera esa falta. El envidioso es como si no tolera la falta y no tolera la diferencia con respecto al otro. No tolera que el otro tenga algo que él tiene. Porque si el otro tiene algo que él tiene, entonces es que a mí me falta algo y por lo tanto no soy completo. El envidioso tendría la fantasía de la completud. Tendría la fantasía de que es un sujeto completo. Cuando no hay sujeto completo. No hay sujeto sin falta. Todo sujeto ya nace con una falta, ¿no? Ya debe a su madre, a su padre, ¿no? Al proceso, ¿no? A la reproducción, ya debe estar en este mundo, es porque sus padres quisieron estar en este mundo, ¿no? Es un ser sexuado, procede de una especie que se reproduce por sexuación y además, ¿no? Ya además la falta de que antes de que él viniera al mundo, ya el mundo existía. Y luego la falta de que cuando se vaya, el mundo va a seguir existiendo. Entonces él no tolera. Primero, esa es la principal falta en el sujeto humano. Pero él no va a tolerar esta incompletud del sujeto, característica del humano. Incompletud que se nos pone en manifiesto en la relación con los otros. Es por eso que las relaciones de envidia o de celo nos hablan de las formas que tenemos los sujetos o las formas que tienen, serían como dos formas que tienen los sujetos de posicionarse en la relación frente a los demás. En la relación frente a los demás. Entonces, el envidioso, por ejemplo, es dañino porque muchas veces va a tratar de denigrar al otro, ¿no? Como forma de, o para no tolerar eso que a él le pasa con la falta, es capaz de denigrar al otro. Lo que hace el envidioso fundamentalmente, por ejemplo, es criticar, ¿no? Bueno, se dice que el deporte nacional en España es la envidia, ¿no? Y el criticar a los otros. Esto es algo común, no estoy hablando de algo que no hayan escuchado, oído o vivido alguna vez. Y el envidioso, o cuando uno tiene envidia, la forma que tiene de calmar esa falta por ese pesar que produce es denigrar al otro, es decir, criticar al otro de tal manera que deje al otro en una posición en la que alivie mi pesar, ¿no? Alivie mi pesar. El otro día oía de Miguel Óscar Menaza, en uno de los vídeos que él hace de transmisión en directo, se hacía referencia al celoso, pero ahora me lo acaba de recordar esto que dije de la envidia. Decía que el celoso cela de aquellas personas con las que se siente inferior, ¿no? Pero bueno, ahí en esa situación no, celar de alguien con la que el celoso se siente inferior. Pero porque ahí lo que decimos, hay en juego un deseo. Me siento inferior con esta persona porque deseo realmente parecerme a esa persona. Pero con el envidioso, como decíamos, sería todavía una cosa más primitiva. No deseo aquello. No deseo igualarme a esa persona, deseo directamente que no exista. Y la forma que tengo para que el otro no exista puede ser la crítica absolutamente más
más destructiva, echar por tierra cualquier logro que me muestra que el otro es diferente a mí, buscar, ¿no? Cuando a veces, ¿no?, nos puede pasar a nosotros, ¿no?, que nos vemos criticando mucho a alguien, buscándole los defectos, debemos pensar que ahí se está poniendo en juego nuestra envidia. Y lo que pretendemos es eliminar al otro con la crítica para que no nos muestre esa falta, ¿no? Por eso digo que es un afecto que puede causar daño, incluso puede causar hasta la muerte, la envidia, ¿no? Mató por envidia, ¿no? En un campo donde se produce mucho este afecto y está a la orden del día y las personas sufren porque el envidioso va a sufrir también, pero también va a hacer sufrir o puede hacer sufrir mucho al sujeto al cual envidia, que además, como decíamos antes, no va a ser cualquier sujeto. Normalmente el sujeto envidiado va a ser un sujeto que se parece a nosotros. Normalmente vamos a envidiar a personas que tienen un parecido con nosotros, ¿no?, que tienen una vida más parecida, ¿no? No vamos a envidiar a alguien que su vida sea absolutamente distante de nosotros, sino por algún rasgo, ¿vale? No quiere decir siempre que, no, porque a veces se me venía a la cabeza, podemos envidiar incluso a alguna Star System, por ejemplo, algún famoso. Ahora seguramente estaré hablando de algún famoso que yo envidie, ¿no? Y de repente pues te enteras de que el famoso pues tiene una desgracia y te alegras, ¿no? Pero en algún rasgo hay algo de ese famoso en lo que yo me parezco, ¿no? Quiero decir que con alguien con el que no tengo nada que ver, no voy a sentir envidia, ¿no? Y como decía, hay un sector donde, o un campo, como es el campo laboral, donde la envidia puede darse, aunque siempre va a estar reprimida porque la envidia es un afecto que no toleramos fácilmente, que incluso tenemos más reprimida admitirla que los propios celos, ¿no? Sentimos que ser envidioso no es nada bueno. Entonces, muchas veces el propio envidioso va a afectarse y va a sufrir el propio envidioso por su envidia, pero también va a hacer sufrir mucho o puede hacer sufrir mucho al envidiado. En el entorno laboral se pueden dar muchas situaciones donde el envidioso es un entorno, ¿no?, laboral donde hay en juego situaciones, donde hay en juego primero dinero, ¿no? Es una situación donde las relaciones laborales se manejan, entre otras razones, por el dinero, ¿no? Hay en juego también el prestigio, la carrera profesional de cada sujeto. Entonces se puede prestar a la envidia, ¿no? Se presta a la envidia. Envidia porque el otro cobra más. Envidia porque el otro ocupa un lugar superior. Envidia de los empleados a los jefes, de los jefes a los empleados, ¿no? Y quizá es un entorno donde se producen, muchas personas sufren en sus trabajos muchas veces a causa de la envidia, porque si hay un sujeto envidioso puede llevar a invalidar, incluso hacer que la persona pues coja una baja por no soportar, por ejemplo, una campaña de desprestigio. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno ante un sujeto envidioso? Bueno, como envidioso, tiene que intentar dejar la envidia fuera del trabajo. Y si el otro, si me encuentro en una situación donde frecuentemente estoy recurriendo a criticar, la principal actividad o la principal conducta del envidioso es la crítica. Si yo me veo en una conducta repetitiva de estar, porque ¿qué es la crítica? La crítica es estar buscando la falta, el error en el otro, constantemente. Y decía antes que la falta viene con nosotros. No somos perfectos, no somos completos. Los errores están ahí.
Es decir, cometemos errores. Entonces el envidioso ante la persona que envidia va a estar buscando el error, va a estar buscando la falta para ponerla sobre la mesa, para hacérsela sentir incluso al envidiado. Entonces, la actividad que tiene para ellos es la crítica. Entonces, si nos vemos bien nosotros, que criticamos mucho a algún compañero de trabajo, a nuestro jefe, estamos constantemente viendo lo que hace nuestro jefe para luego criticarlo, ahí debemos de tener cuidado y pensar y tolerar un poquito más las diferencias y, si no nos es posible, analizar con el psicoanalista esa envidia o esa crítica. La crítica siempre es, en este sentido de envidia, siempre va a ser destructiva, no hay crítica constructiva, ¿no? Cuando se habla de crítica constructiva, lo hablamos en terrenos culturales o terrenos donde se muestra una actividad cultural o literaria, donde hay un crítico que con una serie de datos, una serie de lecturas, una serie de escrituras va a mostrar una opinión sobre lo que ha hecho otro. Pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando que critica desde sí, ¿no? No critica desde un trabajo que hace, desde un trabajo escritural o de lectura, sino critica desde su falta, ni tan siquiera desde sus prejuicios, desde su falta, ¿no? Entonces, bueno, pues si vemos que comúnmente utilizamos la crítica, tenemos que empezar a pensar que debemos psicoanalizar nuestra crítica, analizar nuestra crítica. Y si somos sujetos o somos objeto de la envidia de algún sujeto, por ejemplo, en un entorno laboral, ahí a veces las personas envidiosas pueden llegar a ser muy dañinas, como digo, y ir buscando, claro, es fácil que un envidioso pueda encontrar no la actividad, la crítica, criticar a otros es algo que no es nada, es mucho más común hablar mal de otro que ponernos a hablar bien de otro. No es más fácil encontrar a alguien con quien desprestigiar a otro, porque de alguna manera ante los demás, siempre nos sentimos todos un poco en falta, ¿no? La relación con los otros es una relación compleja. Por eso los psicoanalistas hablamos de la importancia del análisis personal para situarnos también frente a los otros. No son fáciles las relaciones personales. Y cuando hablamos de todos estos afectos, no lo hablamos desde el bien y del mal, desde que la envidia se debe o no se debe de sentir. La hablamos desde lo que nos pasa a los sujetos como sujetos psíquicos y de que cuando ese afecto llega a provocarnos a nosotros o a otros efectos ya dañinos, es cuando tenemos que pensar en acudir a un psicoanalista y analizar esos afectos. Pero ¿quién no siente agrado cuando a otro le va mal, ¿no? Y tú estás en la lucha por algo y de repente alguien te dice, pues mira, y siente de repente en un momento dado puede sentir ese agrado, ¿no? Son cosas que ocurren, como digo, no estamos más preparados para criticar que para alabar a otros, ¿no? Entonces, a veces el envidioso, esto podemos hacerlo todo, de verdad que hay personas que ya tienen la envidia como un afecto más intenso en su vida. Entonces es fácil que el envidioso pueda encontrar esa semilla de la envidia en distintos compañeros de trabajo y haga crecer una bola contra el envidiado, ¿no? Entonces ahí el envidiado creo que debe primero no caer no creerse o no creerse esas ideas o esas críticas que el envidioso transmite, enfrentarse a ellas, pero no enfrentarse. Es difícil, no es fácil, ¿no? No es fácil. A lo mejor ahora quiero dar algunos consejos, pero no es fácil. Es verdad que cuando uno puede entender o entiende
los afectos humanos puede llegar a situar la envidia del otro, puede colocar la envidia del otro como algo que tiene que ver con el otro, no conmigo. Cuando alguien critica, de hecho, esto nos puede servir al otro. Cuando escuchamos que alguien critica mucho a una persona, debemos de guarecernos y de ponernos y de poner un poco en cuarentena a esa persona, porque es probable que luego nos critique a nosotros. No quiero decir que realmente cuando alguien critica, de quien habla es del que critica, no del criticado. Entonces, en la medida en que la persona envidiada pueda ver que esa crítica tiene que ver con el envidioso y no con uno, podrá tolerar la envidia del otro, ¿no? No es fácil tolerar la envidia del otro, sobre todo cuando te hace daño, ¿no? Pero se podrá tolerarla más, ¿no? Para no hacer su vida por la envidia del otro, ¿no? Por ahí el envidioso, cuanto más ve afectado al envidiado, más se ensaña, porque va consiguiendo su objetivo. Por ahí si el envidiado no rectifica su vida, sigue haciendo su trabajo normal y no se deja afectar por la envidia del otro, por ahí el envidiado va a buscar otra víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, podría ser una forma de dejar sin efecto esa envidia, ¿no? Que, como digo, a veces puede ser muy destructiva, ¿no? A veces incluso, por ejemplo, todos estos programas que tienen mucha audiencia en los canales de televisión, pues en los canales masivos de televisión o de la televisión digital, ¿no? De los principales canales de televisión, hay cadenas que solo fomentan programas donde lo que se hace es el critiqueo y el poner absolutamente constantemente la diferencia como forma de alejarnos de los otros, ¿no? La diferencia que me muestra el otro es objeto de crítica. La diferencia bien porque destaca, bien porque no destaca, bien porque comete un error, bien porque se separa, bien porque gana dinero, bien porque pierde dinero, por lo que sea. Pero son programas que utilizan esta tendencia, ¿no? Por supuesto, las personas que están detrás de todos estos programas que emiten estas cadenas son conocedores posiblemente han leído la obra de Freud y son conocedores de afectos como la envidia. Entonces saben que la envidia son afectos arraigados en el sujeto. Entonces van a dar a la persona lo que en la sociedad nos reprimimos, ¿no? Muchas veces nos podemos ver teniendo pensamientos envidiosos que rápidamente nos reprimimos. No seas envidioso, porque, como digo, no es un afecto muy tolerado, la envidia, ¿no? Dice Miguel Oscar Menaza, director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que toleramos más que el sujeto humano tolera más las perversiones sexuales que la envidia, ¿no? Fácilmente uno no confiesa, que somos más capaces de confesar una perversión sexual que sentir envidia, ¿no? O sea que nos cuesta confesar la envidia, ¿no? Entonces, muchas veces la envidia está muy reprimida, entonces si esos programas te permiten de alguien que además no conoce y que puedo criticarla en mi pensamiento, pues van a provocar ¿no? Van a provocar que en sujetos más envidiosos o con la envidia más reprimida tiendan a ver esos programas, ¿no? Más allá luego de que las propias personas que hacen esos programas luego son absolutamente envidiosas, ¿no? No dejan títere con cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, resumiendo un poquito, los celos tienen que ver, aparecen ante o se ponen en manifiesto cuando nos sentimos excluidos de una situación y tienen que ver con un deseo, y la envidia se pone de manifiesto cuando el otro tiene algo que yo no tengo o le atribuyo que tiene algo que yo no tengo. Igual el otro ni lo tiene, pero yo le atribuyo una cualidad, una característica que a lo mejor tiene o que a lo mejor no tiene, pero que yo no tengo, ¿no?
es decir, y que pone de manifiesto en mí no un deseo sino una falta. El celoso, bueno, en el análisis el celoso podrá interpretar esos celos, podrá construir su deseo, ¿no? Los celos, la construcción en el análisis o la interpretación de esos celos podrá ir construyendo un camino de deseo. Y el envidioso en el análisis podrá ir construyendo la falta en él, además de tolerarla, ir construyendo también y hacerle ver que también, que aunque le falten cosas, también es un sujeto completo, no en el sentido de que no le falte nada o que no cometa errores, sino en el sujeto de que también, aunque no tenga toda la belleza, no tenga el dinero, no tenga, no, porque siempre nos falta algo, también es un sujeto completo en el sentido de digno de vivir, ¿no? Entonces, analizándole. Al envidioso a veces cuesta más analizarlo porque si tiene mucha envidia de la posición del psicoanalista, pues puede ser probable que no tolere la situación de psicoterapia o de psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, podría ponerse en marcha estas dos situaciones en el análisis, ¿no? Bueno, pues nada, nos vemos ahora en el próximo vídeo en directo, que sería el próximo miércoles a las 5 de la tarde, en torno a las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias.